Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. Estamos saludando a María José Pizarro. Ella es la hija de Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que firmó la paz con Virgilio Barco y que después se lanzó como candidato a la presidencia de la República en el año 1990, en pleno proceso electoral o de campaña. Al interior de un avión de Avianca, él fue asesinado y no obstante el asesinato de Carlos Pizarro, quien era el hombre que hablaba de palabra que sí vamos a hacer la paz, que sí vamos a lograr la reconciliación, no obstante eso digo, el M-19 se mantuvo en su apuesta política de reinserción, de acuerdo, de ejercicio político y de dejación de las armas. De esto han pasado ya 33 años aproximadamente, y hoy ella, su hija, que es artista plástica, nos concede este ratico para contarnos un poco su vivencia como colombiana víctima, puesto que su padre fue uno de los colombianos asesinados en este cruento conflicto que ha mantenido a Colombia en una especie de péndulo de vida y muerte permanente. María José, usted tenía 12 años cuando su padre lo asesinaron. Cuéntenos con el mayor respeto por la historia íntima y familiar suya. Cuéntenos a los colombianos que podamos verla a través de esta entrevista, cómo una niña a los 12 años vivió ese trance tan agudo, tan dramático que le tocó a usted. Bueno, nosotros veníamos regresando del exilio, estas migraciones transfronterizas que nos han tocado a millones de colombianos y de colombianas en este país. Veníamos regresando precisamente por la firma de los acuerdos de paz en 1990, proceso que lideró mi padre, a iniciar una etapa diferente, unas épocas distintas de nuestra vida. Y llegamos, empezamos a acompañarlo en ese momento luego de la desmovilización, ese 9 de marzo, a estar muy presentes en la campaña. Yo lo acompañaba cada vez que era posible, pero poco a poco la situación se fue poniendo cada vez más complicada. Se viene el asesinato de Bernardo Jaramillo Osa. Se tomó la decisión de que no era conveniente que yo estuviera cerca a él. Y pues mira, entre el 9 de marzo y el 26 de abril, 46 días después de firmada la paz, de reincorporado el M-19 de la vida civil, mi padre es asesinado, con lo cual pues hay como una ruptura muy abrupta. Como diría mi abuela, la paz para nosotros fue tremendamente dolorosa, porque perdimos no solamente al paterfamilia, ¿no?, sino al hombre, a la guía, a aquella persona que habíamos esperado muchísimo tiempo para acompañar, para compartir, para construir una vida en familia. Y bueno, ¿cómo quedas tú? Pues no solamente huérfano, sino de alguna manera atomizado, profundamente adolorido, un dolor que cuesta realmente muchísimos años poder superar. A usted me imagino yo que estaba herramientada moral, espiritual, ideológicamente por la enseñanza, por el espejo que tenía su padre y también en el entorno familiar. En algún momento, no obstante esas herramientas morales que usted tenía, ¿tuvo alguna tentación de dislocarse, de cerrar los ojos y no querer más en Colombia, o dedicarse a cualquier actividad que nada tuviera que ver con todos estos temas? Sí, claro, pues yo a los 18 años tomé la decisión de irme a viajar por Colombia, por Sudamérica. Fui artesana, como vendedora informal, que llaman en la calle, como anónima. Millones de colombianos. Viajé por Colombia 3 años, viví en la costa, estuve aquí en Cali, en Medellín, bueno, en diferentes ciudades y regiones, ¿no?, del país, entendiendo cómo es la vida de las personas que tienen realmente muy pocas cosas, muchísimas
limitaciones, muchísimas dificultades, viviendo la vida del vendedor informal, viviendo la vida de la calle, digámoslo así. Y bueno, intentando entender por qué mis padres habían tomado la decisión de alzarse en armas. Me fui a viajar por Sudamérica, estuve viajando más o menos 1 año y medio. Hice todo el recorrido, viajé por Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, regresé a Colombia embarazada con una niña, viajé con mi perrita, una perra que tenía. Y ahí entendí en ese viaje por el continente, por este continente, entendí desde la vivencia propia por qué mis padres se sentían tan incómodos con la sociedad que los rodeaba, con personas que luchaban cada día por sacar adelante sus familias y realmente las oportunidades son muy pocas. Vidas de muchísimas limitaciones, pero de profundas solidaridades. Ahí entendí no solamente a mis padres, sino entendí a este continente, cuáles son las relaciones, las solidaridades, el trabajo, el profundo compromiso de comunidades enteras por intentar tener unas condiciones de mayor dignidad. Regresé al país en el año 2002 y bueno, ahí salgo nuevamente en un viaje muy difícil porque llegué a Europa a vivir lo que viven también los inmigrantes, ¿no? A veces creemos que la gente sale y tiene unas condiciones de vida muy buenas y en realidad es que son condiciones muy complicadas, muchísimas, muy largas jornadas laborales, muchísimas limitaciones. Y bueno, todo ese tiempo también era intentando no solamente entenderlos a ellos, sino este país me dolía profundamente. Yo me acuerdo que yo miraba el mapa y decía, estoy demasiado cerca, tengo que irme más lejos porque este país me dolía muchísimo, me había arrebatado muchísimas cosas. Pero la memoria me trajo nuevamente a Colombia y me trajo nuevamente a un compromiso con este país, que es el compromiso que he asumido los últimos 15 años de mi vida y los últimos 8 desde que estoy acá. Y cuando ya tú regresaste y decidiste volver a salir, lo hiciste ya no para ir a vivir solamente la vivencia del migrante, sino que iba buscando cuál era el camino para hacer esa catarsis que traías, y es donde te encontraste con el arte, con las artes plásticas. Sí, bueno, yo no salí por voluntad propia, salí por unas amenazas que recibí. A propósito del libro de Carlos Castaño, Mi Confesión, y las declaraciones que él hacía en ese libro, a mi juicio perverso. Salgo con mi hija muy pequeña, empiezo a recuperar la historia de mi padre en ese lugar que cuando ya nada te recuerda nada, tú empiezas a hacerte las preguntas que son necesarias. Y allí empiezo a encontrarme con mi historia, pero también con la historia de un continente. Barcelona es, y España, pero en concreto Barcelona es uno de los lugares emblemáticos de la memoria y por lo tanto ha hecho reflexiones importantísimas en ese sentido. Yo me encuentro con esa construcción de memoria, no solamente del pueblo catalán, sino también de todos aquellos inmigrantes que habían salido, entonces de los argentinos, de los uruguayos, de los ecuatorianos, peruanos, en fin, que estaban también en una construcción en ese sentido. Yo inicio mi propio camino, inicio a través de las artes. Yo era artista desde hace muchísimo tiempo, en todo este camino que hice un poco trashumante y un poco, digámoslo así, nómada. Pues yo vivía del arte y vivía de lo que yo hacía, no revendía absolutamente nada, yo hacía. Y mis manos me daban el sustento, mi conocimiento me daba el sustento, y lo que quise fue darle un poco más de profesionalización a ese trabajo que yo venía realizando. Entonces empiezo, me inscribo en la academia, en la Escuela de Artes de Barcelona, la Escuela Massana, y ahí arranco a estudiar lo que tengo, que es artes plásticas, con énfasis en joyería artística. Y la joyería lo que te permite es más una concepción de la joyería no como bisutería, sino de la joyería como una pieza de arte. Y ahí empiezo a encontrar también a través de las artes un camino para la memoria, que es lo que además he estado haciendo los últimos
realmente los últimos 10 años de mi vida. Mientras usted vivía su procesión por dentro, digámoslo de la forma que escogió, como nos lo está explicando, otros huérfanos de líderes políticos de este país ya se habían dedicado a la política activa. Estoy hablando de Iván Cepeda, estoy hablando de Rodrigo Lara, ¿sí? Por poner solo 2 ejemplos. ¿En algún momento usted pensó verse haciendo política electoral, política activa, partidista, como lo que ya está comenzando a hacer ahora? No, muy al principio no, pero en el momento en el que yo regresé al país, digamos, la decisión que yo tomo es de hacer pública mi vida, y eso tenía una lectura que era profundamente política y es profundamente política. Entonces yo estuve haciendo política, no política electoral, pero sí la construcción de memoria es un espacio de reivindicación, es un espacio de acción, es un espacio de construcción de estructura, es un espacio de reflexiones comunales, de reflexiones comunitarias, de reflexiones muy profundas sobre la historia y la política de este país. Es lo que estaba haciendo los últimos años, y lo que hice fue sencillamente un tránsito que en mi criterio era un tránsito natural de la política comunitaria, de la política territorial, de la política más ciudadana a la política electoral, pero lo uno no puede estar desconectado de lo otro. Ha estado desconectado mucho tiempo en este país, hemos tenido una democracia de partidos. Yo creo que tenemos que recuperar la democracia ciudadana, la democracia participativa, esa relación profunda que hay entre quienes nos representan y debería haber con la ciudadanía. Entonces ese es el ejercicio de María José Pizarro. Yo llego con una lógica diferente, una lógica construida en el trabajo, muy comprometido con las comunidades en todo el país, en los territorios, sin digamos mayores pretensiones, pero en un trabajo de hormiga muy silencioso que me lleva hoy al lugar en el que estoy. Usted en los últimos años estuvo vinculada a la construcción del Centro de Memoria Histórica de Colombia. Cuéntenos, no tanto por qué llegó allá, sino qué aprendió, qué logró sacar, extraer de esa experiencia vital para esta Colombia contemporánea. Bueno, yo creo que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido mi gran escuela, digamos casi que mi carrera universitaria. Estuve 4 años trabajando con los, digamos, de los grandes violentólogos, Gonzalo Sánchez, Andrés Suárez, María Emma Wills, personas que han hecho reflexiones profundas y digamos que son, digamos, las grandes, han sido los grandes constructores desde la Academia de la Memoria. Yo le di al Centro Nacional de Memoria Histórica un vuelco distinto, no estuve tan vinculado a la construcción de informes académicos, sino más vinculada a aquello que hemos concebido como la memoria viva, la memoria conmemorativa, la memoria participativa, la memoria desde el exilio, desde metodologías que son muy nuestras, pero que pusimos también al uso no solamente de la ciudadanía, sino también de la institucionalidad pública. Diseñé, implementé, coordiné durante 4 años la estrategia de participación de víctimas del Centro Nacional de Memoria Histórica, también toda la estrategia de relación de la construcción de memoria del exilio colombiano, de la migración, de la diáspora colombiana por causa del conflicto armado. Recorrí este país, es una de las cosas que le agradezco profundamente a ese espacio. Pude encontrarme con comunidades enteras. Estuve trabajando muy fuertemente en Bojayá, por ejemplo, en el norte del Cauca, en las comunas de Medellín, en los Montes de María, en Bogotá, fuera de Colombia, recorriendo los territorios, hablando con sus comunidades, entendiendo cuál era la relación profunda, como te decía, entre la memoria y la política, entre la memoria y la movilización, entre la memoria y la reivindicación de derechos, y todo ese diálogo lo que me ha entregado es primero una comprensión de este país, una comprensión no solamente desde el dolor de las víctimas, sino de las luchas y de las reivindicaciones de comunidades enteras. Me ha dado una lectura generacional importantísima, sobre todo en la relación con el medio ambiente,
en la relación de las comunidades de la violencia del conflicto, con el ambiente, con el territorio como víctima, reflexiones que yo creo que son necesarias para nuestra generación y por lo tanto en ese camino, en ese recorrido, en ese diálogo, como te digo, de hermandad, realmente de haber construido relaciones de afecto muy profundas, puedo hoy decir con muchísimo orgullo y con una votación impresionante que me respalda que creo y espero ser la vocera de una generación, pero también de las reflexiones profundas que tiene que hacer esta generación en la construcción de la política y en el lugar político que quiere ocupar, no solamente en la historia de nuestro país, sino de la construcción a futuro que nosotros haremos. María José, usted, ya dijimos, era una niña, apenas estaba entrando a la pubertad cuando su padre lo mataron, pero me imagino que esa niña conocía a los compañeros de su padre, a Antonio Navarro, a Gustavo Petro, a todos los que estaban en su momento alrededor de su padre. ¿Mantuvo algún tipo de conexión usted a través de su historia personal con ese grupo cercano que rodeaba a su padre en el M-19? Sí, claro, pues precisamente yo regreso en 2010 con una exposición que tenía un previo de investigación. Estuve 2 años haciendo la investigación, eso me llevó de un proceso individual de construcción de memoria a un proceso colectivo y fue entrar a hablar no solamente con los comandantes en aquel momento del M-19, Navarro, Petro, Vera Grave, Oti Patiño, sino con los militantes de base. Yo he querido tener una relación de diálogo muy profundo con la militancia de base. Me constituí como parte civil en el caso por el asesinato de mi padre. Mi archivo es hoy insumo para el proceso judicial que se adelanta por el asesinato de mi padre, es decir, la exposición y ese trabajo de curaduría muy profundo me lleva, y además del documental, lo estuvimos grabando durante 8 años, es casi una investigación audiovisual para poder tener el producto final, que es hoy uno de los documentales más premiados del país, me lleva claramente a esa casi investigación, a dialogar con los militantes, pero también con las comunidades. Entonces fui a Yumbo a entender qué había pasado después de la toma, estuve en Corinto, subí hasta Yarumales, subí a Santo Domingo, Cauca, y estuve recorriendo de alguna manera los pasos de este hombre de mano de las comunidades, entendiendo cuáles podían haber sido las afectaciones de la guerra que también hizo el M-19 a las comunidades y cómo ellos veían al movimiento y veían a un hombre como mi padre. Obviamente también hablé con miembros de la fuerza pública que combatieron contra el M-19, hablé con periodistas, con políticos, con pensadores, académicos, etcétera, todas las personas que habían vivido esa época. Entonces creo que yo llego con una comprensión de la historia después de haber caminado la historia, no solamente de una investigación académica encerrada en los libros, sino de lo que es para mí. Por eso yo defiendo la memoria viva, porque yo es lo que he venido construyendo. La memoria te da posibilidades muchísimo más amplias de la comprensión, entonces no solamente de la historia, sino de las, como te decía, las luchas y las reivindicaciones de las comunidades en sus territorios y cómo la historia los afectó, los enriqueció y los potencia también, a pesar de esta triste y larga, degradada guerra que hemos vivido en nuestro país. María José, yo le refería ahora a Iván Cepeda, a Rodrigo Lara, como 2 de los políticos, digamos, los más protagonistas que hay actualmente, que son también huérfanos de esta guerra. ¿Por qué se demoró usted tanto en entrar allá, a poner su nombre en la palestra pública para traer esos votos que hoy tiene usted, 70.000, 79.000? 79.000 votos que acaba de sacar usted como una de las congresistas más votadas que ha tenido el país en estas elecciones. ¿Por qué no lo hizo antes? No, porque yo creo que esto es un camino. Uno no puede llegar de manera irresponsable solo porque uno es el hijo de un líder político. Esa no es mi visión de la política. Yo no soy una delfina
Yo soy una mujer que se ha construido a pulso. Y entonces yo llego cuando es el momento de llegar, cuando yo he construido una relación con las comunidades y una comprensión de los territorios. Yo no llego solamente por un apellido, llego porque soy María José Pizarro, una mujer que camina con sus propios pies, una mujer que ha reflexionado y ha conocido la entraña de nuestro país, los dolores, pero también las riquezas y las potencialidades de este pueblo, y por lo tanto llego en el momento que es, ni antes ni después. Llego cuando María José Pizarro está preparada y cuando puede realmente aportarle a este país, no solamente a hacer uso de un apellido y de unos méritos que no me corresponden. Y usted, ahora que está apostando por apoyar la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República y de Ángela María Robledo a la vicepresidencia, con ese acumulado histórico que tiene y con esa identidad propia que usted misma dice, yo no soy una delfina, yo soy una mujer que camina con sus propios pies, ¿qué la anima a jugársela por esta fórmula vicepresidencial? ¿Qué espera usted como mujer colombiana y víctima de este conflicto en Colombia de cara al futuro? Bueno, yo llego a la campaña y a liderar la lista de la decencia en Bogotá, no porque yo viniera del petrismo históricamente, llego porque tengo una aspiración, porque me leo a fondo la propuesta de Gustavo Petro, porque tengo conversaciones con él en ese sentido, y como se lo dije a él y lo puedo decir hoy en público, creo que la propuesta de Gustavo Petro me representa a mí como generación. Como mujer que hace parte de una generación completa. Es una visión profundamente visionaria, es una visión, yo creo que con una comprensión muy profunda de este país. Creo que está haciendo propuestas en una mirada no miope de la política, son propuestas a 20, 30 años, que realmente le está hablando a una generación, le está hablando al futuro de este país, no a la coyuntura, no al momento, no a gobernar este país solamente para tener digamos, un momento histórico. Yo creo que él está haciendo una proyección de país. En 20, 30 años los protagonistas de la historia vamos a ser nosotros. Muy seguramente muchísimos de los que hoy están en la política nacional no van a estar. Nosotros vamos a estar y por lo tanto nosotros tenemos que estar pensando en lo que vamos a hacer en 20 años hoy. Nuestro compromiso con el país es hoy. Y creo que Gustavo Petro representa eso, no solamente en términos sociales, en sus propuestas de reforma a la salud profunda, de reforma a la justicia, de reforma política, de un país de derechos, sino que nos está hablando además en términos ambientales, protección del ambiente, de un ordenamiento alrededor del agua, de la posibilidad de tener una educación pública, gratuita, de calidad, de derechos que yo viví en Europa cuando fui exiliada, y que nada tienen que ver con la extrema izquierda, sino que tienen que ver con derechos que nos tienen que ser garantizados por el simple hecho de tener ciudadanía. Entonces es el ejercicio de la democracia ciudadana, algo con lo que yo estoy profundamente comprometida. Y además me da la oportunidad en un ejercicio profundo de libertad, lo viví durante mi campaña. Yo no tuve un Gustavo Petro llamándome cada 3 días, dándome línea, diciéndome qué era lo que yo tenía que decir, sino que me dejó en total libertad para dialogar con las personas según mi propio lenguaje. Yo estoy en los lugares donde puedo ser libre, me gustan los espacios de libertad. Creo que Gustavo Petro me garantizó a mí, me dio a mí ese espacio, por lo tanto hay un sentimiento de lealtad y de respeto en ese sentido, pero además creo que digamos, me siento profundamente compatible con la propuesta política que él está haciendo, y esto no pasa por la historia, ¿no? Esto no pasa porque yo sea la hija de Carlos Pizarro y él haya sido militante del M19, sino pasa por la relación que podamos tener en lo político Gustavo Petro y María José Pizarro. Además, feliz porque Ángela María Robledo llega a la fórmula vicepresidencial. Realmente yo inicié este camino con ella, me dijo ella, yo quiero que tú asumas la posta en el Congreso. Yo iba a iniciar ese camino con el Partido Verde. Cuando llega la propuesta de Gustavo Petro me sentí muchísimo más a gusto allí, y hoy Ángela María es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en una lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres, de una, como dice ella,
cuidar a Colombia como si fuera nuestra casa, es decir, todo el tema del cuidado, a nuestros territorios, a nuestras comunidades, a nuestro país, a nuestro futuro. Es una mujer a la cual yo admiro profundamente y hoy me siento muy feliz porque tengo dos mentores importantísimos. Por un lado está Gustavo Petro, por el otro está Ángela María Robledo, detrás mío viene una historia inmensa, viene la historia de Carlos Pizarro. Entonces creo que estoy en un lugar privilegiado y eso es algo que le agradezco muchísimo a la historia, pero también a las decisiones que he tomado, al camino que he recorrido, que hoy me ha traído al momento preciso en el cual estoy hoy siendo protagonista, creo, de un momento histórico en nuestro país. María José, usted acaba de decirlo, Gustavo Petro está invitando a iniciar la construcción de un proceso histórico que va a tener su maduración y su cosecha en 20, 30 años, con las nuevas generaciones a las que les está hablando principalmente. Desde estas nuevas generaciones, ¿ustedes qué le dicen a ese país que hay que dejar atrás? Al país de quienes mantienen el statu quo, de quienes no quieren que aquí haya más inclusión, que haya más equidad, que se respete el medio ambiente, que se haga una economía más respetuosa, no solo con el territorio, sino con los derechos de las futuras generaciones. ¿Qué decirle usted a ese país de mayores y a ese país de políticos que se han anclado en él? No, yo sencillamente les digo que es el momento de que esta generación asuma su destino, que es el momento de las grandes decisiones, que no podemos ser pasivos, que no nos podemos quedar detrás de las redes, detrás de la fiesta solamente, sino que todo eso tiene que entrar a jugar un papel realmente protagónico en nuestras vidas porque se está definiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. No hemos tenido unas elecciones tan importantes como hoy, creo que hace 28 años fue la última vez. Hoy tenemos la oportunidad histórica realmente de poner a Colombia, de ponernos a nosotros mismos en una lógica de relación diferente en nuestra sociedad, de llegar a la reconciliación, pero no solamente a la reconciliación nominal de palabra, sino llegar a construir, a reconstruir nuestro país. Entonces nuestra generación creo que además no está siendo ajena a esto. La invitación es a que lo hagamos de manera masiva, comprometida, independientemente del lugar político donde cada uno se encuentre, logremos transformar lo que ha sido esta política del odio, del miedo, de la confrontación, la política de la estigmatización del otro y logremos realmente entrar en un espacio de diálogo profundo que requiere el país para poder reconstruirse. Entonces yo espero que los niños y las niñas de este país no tengan que vivir lo que vivimos millones de colombianos, que tengamos un país verde y biodiverso en los próximos 20 años, que tengamos un país que se enriquece precisamente por su multiculturalidad, porque reconocemos el profundo aporte de la comunidad afro a nuestra sociedad, de nuestra ancestralidad indígena, de nuestro mestizaje, de nuestras mujeres, el aporte de la juventud, y cuando nosotros entendemos todos estos valores, entonces vamos a lograr poner a Colombia en el mundo, en el lugar donde debe estar y no tener no solamente una visión, digamos, muy territorial de la política, sino entender que tenemos un lugar, un papel que cumplir en la historia del mundo y que nosotros somos habitantes y ciudadanos del planeta Tierra y por lo tanto tenemos una responsabilidad también en este sentido. Es mi invitación, es lo que construye esta mujer, es lo que va a construir de mano de Gustavo Petro, de Ángela María Robledo y el trabajo legislativo que hará en el Congreso de la República. Seré una representante de Bogotá, pero también una representante de una generación, una representante de Colombia en el Congreso de la República, en un trabajo, como verán, comprometido y transparente. Pues aunque María José Pizarro dice, yo no soy una delfina, yo no estoy aquí porque tengo un apellido, pues yo tengo que decir que Carlos Pizarro nos dejó una gran herencia. Y tenemos los colombianos en María José Pizarro de seguro una extraordinaria congresista, una mujer que va a jugar, a contribuir para que Colombia le genere el espacio vital de derechos
y de ejercicio de ciudadanía a esas nuevas generaciones de las que ella está hablando. En buena hora que María José Pizarro nos esté dando esta declaración, nos esté dando este voto de optimismo, de compromiso histórico por un país que, como bien lo recuerda, hoy después de 28 años está abocado a unas elecciones trascendentales. Colombia en 1990 estaba haciendo un corte de cuentas y entrando a un cruce de caminos. Allí se abortaron muchas de las ilusiones y esperanzas de los colombianos jóvenes que en ese momento jugábamos a dibujar el país. Hoy los colombianos jóvenes que tienen derecho a seguir dibujando el país tienen en personas como ella y en la fórmula presidencial y vicepresidencial que está apoyando ese camino de esperanza. Buenos días.